Hola, bienvenidos todos de nuevo a otra de las directas de Conexión Mundial 21. Estamos a través de las redes sociales en esta jornada del martes 23 de julio de 2024, mes de intenso calor, mes de vacaciones para muchas personas y mes de hacer viajes también para otros. Hoy vamos a hablar de los nombres. ¿Estamos conformes con el nombre que nos dieron nuestros padres? ¿Se repiten los nombres en la familia? ¿Hay nombres raros en el mundo? ¿Cuántas preguntas? Hay quien no le gusta cómo se llaman. Hay quien le han puesto dos nombres, o sea, nombres compuestos, y no le gusta que le llamen por uno de los dos. De eso vamos a hablar. Voy a saludar aquí en Roma a nuestra amiga Yermé García Santillán. Bienvenida. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches, María José, Iraida. Buenas noches desde Roma, ya buenas tardes. Hoy día 23 de julio, con esta directa, saludándoles de nuevo a todos nuestros amigos que se conectan hoy día martes. Hola, chao. Buenas noches, Miguel Ángel, Yerme, Iraida. Soy María José, soy la doctora de la verdad, como todos me conocen. Y bueno, estamos ya con un pie en el trabajo y el otro casi ya de vacaciones, con ganas de disfrutar, y vamos con esta directa que espero que les guste a todos los integrantes que nos están viendo desde cualquier parte del mundo. Un saludo. Buenas tardes, María José, Guillerme y todos los que nos están escuchando. Iraida Villar desde Louisville, Kentucky. Estamos en esta directa del martes 23 de julio de 2024. Hoy con los nombres. Y nuestra amiga Yerme, ¿qué opina? ¿Los nombres modernos de hoy a los antiguos? Usted que tiene nietos, tiene una familia muy grande, ¿le han puesto nombres extraños a algún nieto por alguna casualidad? Bueno, los tiempos están cambiando, ¿no? Los tiempos Ahora, cambian. como nunca más se escuchan nombres extraños poner a los hijos, ¿no? Es una decisión muy importante para los padres. Bueno, yo sí, a mi nieto número 10, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Milan. Mila. Dios mío, Mila. Milan Mila. Ethan. Mila Ethan. Bueno, esa ha sido decisión de sus padres, ¿no? A mí también me pareció algo raro, curioso, más que todo, saber por qué ese nombre. Le echaron Milan y tendrá algún significado. Lo único que, bueno, porque me gusta Milan. Y bueno, el otro nombre, ¿qué significa? Ethan me dijeron que es un nombre bíblico. Bueno, son decisiones de ellos y así, quizás en cuántas familias, ¿no? Nombres extraños. Mi bisnieto, por ejemplo, le pusieron el nombre Taylor. Tendrá un significado, ¿no? Y normalmente que nosotros conocemos los nombres normales, ¿no? Bueno, normales decimos, pero ahorita, de hoy en el día, los nombres cambian. Bueno, yo estando acá en Roma, mira, mi marido, mi compañero, tiene no sé cuántos nombres. Acá en Roma la gente, muchos no tienen un solo nombre ni dos nombres, tienen 3, 4, 5 nombres, pero mayormente les llama con un solo nombre. Por ejemplo, mi compañero se llama Marco, Vinicio, Stefano, no sé qué, el otro, no sé qué, Cristiano, no sé, son 4 o 5 nombres que llevan. Pero y así es, ¿no? Y bueno, ya en esta directa seguramente iremos conociendo más sobre los nombres extraños, los nombres raros al mundo. ¿Qué dice la doctora de la verdad de los nombres? ¿Usted está muy feliz y contenta con el nombre que le dieron, María José? Bueno,
Yo mi nombre viene pues por parte de mis abuelos, por los padres paternos, que se llamaban José y Josefa y me quisieron poner María José. Y bueno, a mí no me gusta. El nombre compuesto realmente no me gusta mucho. Creo que los nombres de ahora, a ver, tampoco me gusta que le llamen a uno Eric, Jonathan, Kevin, como los famosos y actores de las películas. Eso tampoco. Pero los nombres cortos como Eva, Marta, Lidia, Esther, me gustan mucho. También me gustan los nombres así como Valentina, Martina, Claudia, Alba, Abril. Pero bueno, mi nombre viene de donde viene y tengo que estar contenta de llevarlo, porque es por parte de mis abuelos. Me hubiera gustado a lo mejor un nombre más corto, pero me llaman de todas las maneras. Me llaman María, María, Mary Jo, Tricu. Bueno, Mary You, Mary You, Mary Yo. Jo. Exacto. Y tengo muchos nombres. Son motes, apodos, que en vez de llamarme María José, pues me llaman de otra manera. Y piensas, ostras, ¿cuántos nombres, no? La gente debe de pensar, pero esta chica, ¿cuántos nombres y cómo que le nombran con diferentes apodos, ¿no? O diferentes motes. Bueno, es cuestión de que hay mucha gente que incluso conozco que tiene mi nombre, que se llama María José, pero en vez de llamarle, eh, porque en los pueblos es Marijose, quitan la A, en vez de María José, Marijose. Pero yo conozco de una persona que se llamaba María José y le llamaban José, José. Claro, yo lo encuentro de chico, ¿no? El nombre. Pero eso depende de cada persona, ¿no? Si lo acepta y le gusta, pues perfecto, adelante. Yo es que tengo nombres por todos lados. Me llaman Mary Jo por parte de amigos. Me llaman Mari para cortar un poquito más el nombre, porque es un poco largo. Me llaman Tricu en mi casa, mis primos, mi familia. Y bueno, María José, cuando no me conocen tanto, pero. Pero bueno, estoy contenta de llevarlo por el origen de donde viene. Eso es lo más importante. Y nuestra amiga Iraida, muy feliz con su nombre, o es un nombre compuesto. ¿Hay otro nombre después de Iraida? No, no, yo me llamo Iraida Delia, pero mi mamá me quería poner María Elena y Mm. mi papá se apresuró a correr para el registro civil para poner Miraida por mi mamá y Delia por su mamá. Entonces me llamo Iraida Delia. También tenía de Los Ángeles, porque nací el día de Los Ángeles. Que entonces cuando hicieron el carnet de identidad en Cuba me quitaron el de Los Ángeles, pero en mi registro de bautizo estoy como Iraida Delia de Los Ángeles. ¿Y Y nadie mi la llama hermano, como Delia? no, nadie, pero me gustaría más que me llamaran Iraida Delia que Iraida. Eso me hubiera gustado más. Wow. Pero bueno, ya ahora mis amigas me dicen Ira, toda la familia me dice Ira, pero mi hermano cuando era chiquito, que es una de las formas en que surgen los apodos, que los niños chiquitos te acortan el nombre o te lo cambian para hacerlos más fáciles al hablar. Mi hermano me decía Iyayita. Entonces, del Iyayita, mis tíos acortaron y dijeron Yayita. Y después lo encontraron también muy largo, o sea, estuvieron un tiempo llamándome Yayita y después entonces me quedé con Yayi. Entonces mis tíos me decían Yayi y todos los demás me decían Ira. Sí. Hoy estamos hablando de los nombres y el nombre que me pusieron, Miguel Ángel, viene del abuelo por parte padre, que se llamaba también Miguel Ángel. Entonces me pusieron Miguel Ángel por el abuelo mío, que el abuelo, ¿de qué país venía? Venía del país, de la tierra de donde se encuentra María José.
era, porque ahí en España abunda mucho los Miguel Ángel, es muy común, muchos españoles se llaman así. Ujú. Y parece que no es un nombre, sí, es un nombre viejo a los efectos del tiempo, pero todavía en la actualidad se siguen poniendo nombres cuando nacen, porque hay nombres que no pierden el tiempo, pero como los nombres van evolucionando con los años, con toda la modernidad, hay nombres que sí se identifican como muy supermodernos y hay nombres que se quedaron todavía en el pasado, porque a ninguna niña hoy por hoy le van a llamar Ernestina Justina. Sin embargo, una tía se llama así. Una hermana de una tía también se llama con nombres compuestos, pero un nombre poco raros, poco comunes hoy en la actualidad. Vamos a hablar de la era de los nombres. Algo curioso, porque a veces los nombres también pueden influir en el cambio de una decisión a la hora de tomar un trabajo. Hay lugares que se fijan en el nombre de la persona, incluso por acontecimientos que el mundo ha tenido, como los sucesos del 11 de septiembre en los Estados Unidos de las Torres Gemelas. Después, cualquier persona que tuviera nombre que se parecían al mundo árabe, no le daban opciones ni posibilidades. Recuerden cómo vivió el mundo aquel suceso que ha quedado para la historia y quedará y se hablará mucho de aquel 11 de septiembre. Bueno, después de eso, nombres que tuvieran que ver con algo de países árabes eran ya un poco una carta de no presentarte en ninguna parte porque ni trabajo encontrabas, sobre todo en los Estados Unidos, que fue quien sufrió ese desastre, ese ataque que quedará para la historia. Por tanto, el tema de los nombres es curioso, es muy interesante y vamos a desentrañar un poco eh, cómo se vive con un nombre raro. Vamos a conocer el lugar, el pueblo que está en el récord mundial de nombres más extraños del mundo, que ya se los adelanto, está en España, por cierto. A lo mejor la doctora de la verdad no sabe, pero se lo voy a comentar. Vamos para adentrarnos en la filosofía de los nombres raros. Nuestra amiga Germain tiene algunos nombres que son comunes en el mundo, o sea, son nombres globales y que nos va a comentar el significado. ¿Han escuchado bastante mi nombre, Yerme? No, Germain no es muy común, primera vez. primera vez. Es verdad, Muchas, es primera. verdad, efectivamente mi nombre no se escucha. Muchas personas me preguntan de dónde es ese nombre, incluso acá, y a veces era un poco difícil acá para que le pronuncian, ¿no? Me decían, Germania me llamaban acá en Italia, ¿no? Germe, acento en la E, ¿no? Y algunos me decían Ger. Ahora les voy a contar de mi nombre. Cuando era yo chica, a mi mamá yo le decía, mami, yo era curiosa siempre desde chica, ¿no? ¿Por qué me echaron ese nombre? ¿Por qué no me echaron otro nombre? Rosa, no sé, tantos nombres que yo escuchaba, ¿no? Y mi mamá me contó esto, una historia. ¿De dónde es ese nombre, mamá? ¿Quién te lo ha dado? Le pregunté, yo quería saberlo, ¿no? Y mi mamá me dice, mira, tu nombre es lleva una historia. Mi nombre, mi nombre es francés. Una monja francesa tenía ese nombre, que era la amiga de mi mamá. Tú sabes que las monjas viajan en todo el mundo, ¿no? ¿No? Y en ese tiempo, cuando mi mamá estaba encinta a mí, la monja le pedía, regálame ese niño, esa niña, porque mi mamá sabía que era mujer, que yo iba a nacer, ¿no? Y la monja le dijo, el nombre mío tienes que ponerle a ella, Germain.
Eso es lo que me dijo mi mamá, esa historia, y bueno, él ha aceptado, aunque un poco no me gustaba el nombre, a mí, debo ser sincera, pero ¿qué voy a hacer? He sido bautizado, he sido y lo llevo ese nombre, un solo nombre. Y bueno, volviendo al tema, lo que Miguel Ángel me acaba de menunciar, ¿no? Los nombres más raros al mundo, efectivamente, ¿no? ¿Cuáles son sus significados? Acá les voy a mencionar algunos nombres. En la actualidad, muchas parejas que inclinan por elegir aquellos nombres de sus hijos, ¿no? Suficientemente exóticas. Bueno, chica, chica, es un nombre femenino originario del continente africano. Su significado es portadora de sabiduría. Portadora de sabiduría, y especialmente en nigeriano se traduce como Dios es supremo. Indibar, este nombre de mujer es de origen vasco, del norte de España y sureste de Francia, relacionado al cielo y las estrellas. Hace referencia a una persona romántica, curiosa, encantadora y soñadora. Neferet, nombre de mujer proveniente de Egipto. En esa cultura se creía que el nombre elegido marcaría la personalidad del bebé. En este caso, Nefer se traduce como hermoso, y para indicar el femenino se agregaba ete, entre comillas, ete. Al final, es así que Neferet significa, entre comillas, bella mujer. Yosefet, su origen se centra en los países árabes y se trata de una variante de José, conocido como nombre bíblico hebreo. Su significado abarca diferentes opciones relacionadas como, entre comillas, el que multiplica, entre comillas, Jehová proveerá, el que Dios añadió, o Yahvé añadirá. Abacú, nombre masculino de origen hebreo, hace referencia a uno de los 12 profetas del Antiguo Testamento, y su variante es Abacú. Se trata de un hombre, de un hombre, nombre bíblico, que significa, entre comillas, acoger o recibir con los brazos abiertos. Uxio es la forma gallega del nombre Eugenio, que deriva del latín eugenes. Su significado es, entre comillas, bien nacido. Eu designa bueno y genes, nacido. También tiene su variante femenina uxia. Uxia. Opal, de origen sancristo, es un nombre femenino con su significado muy especial, ya que se traduce como, entre comillas, piedra preciosa, y hace referencia a la Apolina. Los nombres de joyas eran muy populares en el siglo XIX. Arabat, este nombre masculino, proviene de la India, asociado a la sabiduría.
Su significado, entre comillas, ruido calmado, cierra comillas, o, abre comillas, melodía pacífica, cierra. Su origen se centra en la lengua sánscrita, lengua litúrgica, en casi todas las religiones y uno de los idiomas oficiales de India. Estamos viviendo el martes 23 de julio de 2024. Mucho calor y un verano sofocante. Hoy la directa dedicada a los nombres. Mucha gente estará conforme con el nombre que le dieron. Serán nombres modernos los que le ponen hoy en día a un niño, a una niña. Bueno, he sabido que muchos factores de nuestra crianza influyen en nuestra personalidad, desde la calidez y severidad de nuestros padres hasta su generosidad y agresividad. Pero un hecho que pasa desapercibido muchas veces son las consecuencias de ese regalo particularmente importante que nos otorgaron nuestros padres, o sea, nuestro nombre. Los padres suelen ser quienes nombran a sus hijos. Para muchos es una prueba de creatividad o una forma de expresar sus propias personalidades o identidades a través de su descendencia. Pero probablemente lo que no se tienen en cuenta es que la elección que hacen sobre sus hijos podría influir en la forma en que los demás lo verán y en una última instancia en el tipo de persona que se convertirá ese hijo. Hoy estamos hablando de los nombres. Por ejemplo, yo conozco una familia en la ciudad de donde yo soy, en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, que es la provincia, en Cuba. Hay una familia que tiene todos nombres de países. Desde la señora mayor, que tiene nietos, hijos, se llama Italia, América, una hija, Holanda, España, o sea, es la familia con nombres de países. Es algo curioso, porque no se llaman así, pero esa familia existe en la ciudad de donde yo crecí, me desarrollé, ahí existe esta familia donde todos tienen nombres de países. América tiene, bueno, casi todas las capitales, Holanda, Italia, América. Es algo curioso. ¿Usted se imagina tener un hijo y llamarle Japón? También existe ese nombre. Personas que se llaman Japón. Conocí un señor mayor que se llamaba Japón. Aquí en los ¿Será Estados Unidos, moderno? No sé si será lo moderno, Iraida. aquí en los Estados Unidos se usa mucho los nombres de los estados. Madison,
Delaware, le ponen los nombres de los estados a los hijos. Y a los apodos le dicen nickname. Aquí. Bueno, de los apodos estaremos cerrando contigo la directa porque vamos a hablar de cómo surgieron los nombres, que la doctora de la verdad nos los va a comentar. La pregunta es ¿de dónde se originaron los nombres humanos o cómo se inventaron los nombres humanos? A ver, se puede colegir, deducir, suponer que el ser humano autoconsciente, capaz de nombrar cosas, también se nombró a sí mismo, no solo en cuanto a especie, sino también en cuanto a individuo. Se señala que el primer desmarcador habría sido metafóricamente Adán, quien le puso nombre a las especies y separó con ello a unas de otras. En esa misma línea metafórica, las diferentes cosmogonias, orígenes, evolución del universo, asignan a la divinidad tal función primigenia desde los orígenes o principios de nuestros días, que es como, por ejemplo, en la Biblia, que Dios habría llamado a Adán al macho y Eva a la hembra humanos. Hoy día, ese aspecto familiar lo constituyen los apellidos, a veces una especial circunstancia o cualidad, como por ejemplo Platón, el de las anchas espaldas, era una designación secundaria. Su nombre verdadero propio era Aristócles. Platón fue, al parecer, el apodo que le puso su profesor de gimnasia y que se traduce como aquel que tiene anchas espaldas. Es a lo que designamos mote, sobrenombre o apelativo. El nombre de cada persona solía escogerse para transmitir ciertas circunstancias o poderes implicados en el mismo. Cada nombre tenía un significado especial que con el uso y la evolución del lenguaje se ha ido perdiendo y muchas personas no conocen el origen y significado de su nombre.
bueno, así surgieron los nombres. Nos los ha comentado María José. Muy interesante porque todo tiene un surgimiento. ¿De dónde vino? ¿Cómo inician a ponerle los nombres a las personas? Bueno, son experiencias que son únicas en este mundo. Por ejemplo, los padres suelen poner los nombres a sus hijos y para muchos es una prueba de creatividad o una forma de expresar sus propias personalidades. Y es probable que no se tiene muy en cuenta a la hora de elegir un nombre. ¿Qué sucederá cuando sea adulto ese niño con un nombre o raro o extraño o nada común? Será objeto de burla en la escuela. Ha sucedido. Y debido a que un nombre se usa para identificar a un individuo y comunicarse con él a diario, sirve como la base misma de la propia concepción de uno mismo, o sea, especialmente en relación con los demás, según ha expresado un psicólogo de la Universidad Estatal de Arizona, que investiga la psicología de los nombres. Por supuesto, muchos factores esculpen nuestra personalidad y parte de ella está influida por nuestros genes. Las experiencias formativas juegan un papel muy importante, al igual que las personas con las que se pasa el tiempo y en última instancia los roles que se asumen en la vida, ya sea en el trabajo o en la familia. En medio de todas estas dinámicas es fácil olvidar el papel que juegan los nombres, una influencia muy personal que se nos impone desde el nacimiento y que generalmente permanece con nosotros a lo largo de toda la vida, a menos que no tomemos las molestias de cambiarla. ¿Se podrá cambiar un nombre? Sí, hay personas que se han cambiado el nombre y no han querido llamarse como le dieron desde el nacimiento. Hoy estamos hablando de los nombres. ¿Usted se imagina los nombres modernos con las nuevas épocas? Por ejemplo, You Mrs. Ladies, Yumi, Yusmina, porque en Cuba, después del año 90, hubo un cambiamiento de nombres. Empezaron nombres muy sofisticados con la letra K y después vino la época con la letra Y. Cuando iniciaron los nombres modernos, llegaron nombres incluso rusos. Llamarse niños hoy en día o niñas Katiuska, Kirenia, Katia, que no son nombres latinos, pero fueron importados. La época con los nombres con la K. Hay muchos ejemplos, muchos nombres extraños. No sé si Iraida quiere aportarle a este momento que ella también conoce. Yo me estoy riendo porque fue desde los años 80 que empezó el de la Y. Y entonces Yuneisa, Yuraime, Yalislady, Yamila, para los varones Yariel, Yuniel, y yo a mi hija en el año 82 le puse Yaixa, que es un nombre inventado de Aixa, que es un nombre era un nombre de una princesa árabe, Aixa. Yo le puse la Y y le puse Yaixa. Pero resulta ser que mi hijo encontró una historia en España de una princesa también árabe que también se llamaba Yaixa. Así que fíjate, yo inventé ese nombre, pero existió de verdad Yaixa. Por ejemplo, yo le puse el nombre al hijo mío que se llama Ronald por un cantante que yo escuché mucho
que se radicó en España, que es de origen holandés, que en la década del 60 y 70 fue muy popular y la radio en Cuba lo pasaba. Tony Ronald es un cantante holandés nacionalizado español que fue famoso en los años 60 y 70 y me gustaba este nombre, entonces le puse Ronald por ese cantante. También hay a veces influencia, ¿no? Del arte, que uno coge un nombre y le gusta. Por eso estamos hablando de los nombres y la psicología de los nombres. Hay estudios también que han hecho, por ejemplo, la influencia de los nombres puede revelar detalles sobre una etnia, origen y lo que en un mundo de prejuicios sociales conlleva también a consecuencias inevitables. Al inicio le comenté lo que sucedió después del 11 de septiembre, de los ataques de ese día, que toda persona que su nombre sonara árabe tenía menos probabilidades de concretar al menos una entrevista de trabajo en los Estados Unidos que alguien con un nombre que su sonido fuera a persona blanca. También un estudio de la década del 2000, dirigido por un psicólogo norteamericano, descubrió que las personas a las que no les gustaba su propio nombre tendían a tener una adaptación psicológica más deficiente. Miren qué curiosidad. O sea, esto probablemente se debió a que su falta de confianza y autoestima hizo que no le gustara su nombre, o que el hecho de que no le gustara contribuyese a su falta de confianza. O sea, el nombre se convierte en un símbolo del yo, escribieron los investigadores. Hoy estamos hablando de los nombres. Qué interesante conocer cómo surgieron los nombres y de dónde viene, pero también con los nombres va aparejado los apodos. Y nuestra amiga Iraida se ha preparado para comentarnos un poco sobre este tema de los apodos de los nombres. Sí, el apodo es el nombre que surge por una situación dada, por una característica de la persona y sirve para representar o identificar a esa persona. Unos nacen por la alusión al físico, otras al lugar de procedencia y algunos son derivados de una palabra dicha en un momento dado. También se les llama alias, que es muy distinto a los seudónimos, porque los seudónimos son utilizados como nombre artístico. En Cuba se le llamaba mote a los que tratan de características un poco denigrantes, un poco como gordo, flaca, loco, no, pero no sé si en España tenga esa significación, ese significado. Perdón, enano, le decían, entonces nosotros le decíamos, no le digas ese mote, no le digas ese mote. O sea, en Cuba se usaba mote para ese tipo de apodo, pero hay apodos que son acortamientos del nombre propio y se les llama hipocorísticos. Son variantes del nombre como una forma diminutiva que cariñosamente se les dice. Casi siempre los niños chiquitos tratan de acortar los nombres, que ya eso lo dije. Entonces, por ejemplo, a Mariita le dicen Mari, a Veroniquita, o le dicen Vero, a Verónica le dicen Vero o Veroniquita, a Teresa, Teresita, a María Teresa, Maite, a Dolores, Lola, a Francisco le dicen Pancho o Kiko o Paco, a Enrique le dicen Enriquito o Quique, a Magdalena Nena, a Patricia Patti, Vicente Chente,
Guadalupe Lupe, esos se llaman hipocorísticos, que son los chiquiticos y se escriben con letra mayúscula, cuando se van a escribir, letra mayúscula la primera y letra cursiva. No se deben de escribir con letra de molde. Hay apodos que sobreviven muy poco, otros quedan reducidos por el tiempo, se pierden en el tiempo. Los apodos no tienen fecha de inicio, comenzaron desde que la lengua surgió. Se encuentran apodos desde el latín, o sea que es una expresión de la lengua humana. Y a veces son utilizados, ya saben, con mala intención, como los que nosotros en Cuba le decimos mote. A otros, a las personas les gusta y les encanta que se lo sigan diciendo. Así que mi hija, por ejemplo, le dice, no podía decir Eric al hermano y le decía Tato. Y Tato se le quedó. Todavía le dice Tato. Y ese sí que no, yo creo que no es ni un diminutivo ni uno, ese es uno inventado por ella. ¿Usted está conforme con su nombre? Si tiene una opinión, un comentario, lo puede dejar debajo de este video. Les recuerdo que si no se ha suscrito al canal y le gustan los videos y las temáticas que tocamos aquí, se puede suscribir, tocar la campanita y así va a recibir la notificación una vez que subamos videos al canal de YouTube. Hoy dedicado a los nombres, pero también hay nombres que se cambian y se le da otra idea del nombre real. Por ejemplo, a veces a las personas que se llaman Juan le dicen Pepe. A las personas que se llaman Jesús lo llaman como Chuchi. O sea, muchos nombres van cambiando de geografía en geografía, porque quizás como se digan en España no es igual que en Cuba, como se digan en Perú no es igual que en México. ¿Sí, Iraida? Quería decirte que a los Juan les dicen Tony, a los José es que le dicen Pepe. A los José, muy bien. En Italia también sucede así con los nombres. Muchos nombres van cambiados. Igual, tienen esos cambiamientos porque a través de la historia se ha vivido así. Y como estamos hablando un poco de historia, habíamos mencionado que íbamos a hablar del pueblo donde el nombre elige a la persona. Es un pueblo que se llama Huerta de Rey, en Burgos. ¿Usted conoce Burgos, doctora de la verdad? Sí, he ido a Burgos, estuve en Burgos, en lo que ¿Mm? es la capital, y la catedral es preciosa, la catedral de Burgos, y me gustó mucho. Y luego también estuve en algún otro pueblo que ahora no, pero hace ya muchos años, hace ya bastante tiempo. Y este pueblo que acabas de nombrar no lo conozco, no lo conozco. No conoce Burgos. No. Bueno, en Huerta de Rey, Burgos, viven los últimos hijos de una tradición única y ancestral que ha convertido ese pueblo en récord del mundo.
Imagínese usted vivir llamándose Burgundófora cancionila. Así se llama una persona allí. Es el lugar donde los nombres eligen a las personas. Por ejemplo, nombres como Irónides Ranulfo, el nombre que va pululando sin dueño por el espacio y tiempo y de repente, bueno, se fija como que pertenece a un señor muy amable, muy bueno, muy feliz y que los siglos y los siglos están impregnados en estos nombres como Filadelfo, Iluminada Ninfodora, Canuto, Baraquisio, Austiquiliano, Filogonio, Virísima y este último nombre de Digna Marciana. Todos son nombres muy reales y verdaderos de este pueblo que se llama Huerta de Rey en Burgos, en España, el pueblo con récord mundial en nombres raros. Realmente son nombres incluso hasta imposibles de memorizar, porque llamarse Burgondófora cancionila. ¿Usted se imagina, doctora de la verdad, que que le hubieran puesto este nombre a usted? Madre mía, para toda la vida este nombre, hombre, yo me lo hubiera cortado. Tengo ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón. Burgondófera. Burgondófora, Burgondófora. Burgondófera. Madre mía, yo le Quiero, me hubieran puesto, a lo mejor me hubiera puesto Bulgaria. quiero No decirte que tengo sé. una amiga que es de Burgos y se llama Purificación y se pone bravísima porque los hijos para mortificarla le dicen Purificación y ella se pone Mire, bravísima. A ella le gusta que le digan Puri, Puri, el Puri. apodo o el Igual. diminutivo, Puri. Dice que este pueblo que está en España, en Burgos, es único en el mundo. Está en el libro de récord Guinness. Y realmente estas personas con estos nombres son muy ancianos. Por ejemplo, cuenta la leyenda que a principios del siglo XX en Huerta de Rey, muchos de sus 1.400 habitantes se repartían no más de 3 o 4 apellidos a principios del siglo XX. Dice que el cartero se volvía loco para acertar con las cartas cuando las tenía que repartir porque eran distintos vecinos que compartían el mismo apellido. ¿Usted se imagina? Nombres como Ono, Neo, Mati, Oti. Estos son nombres cortos de personas que se llaman Honoria, Niomicía, Batilia y Otilia. Y hay un señor que se llama Firmo, que es muy mayor, anciano, de 90 años. Firmo que contó la anécdota que en una ocasión le fueron a poner una multa, la policía estaba conduciendo y la policía le dijo, bueno, firma el documento. Y él dijo, bueno, firmo. El policía pensó que estaba haciendo una broma y le costó una segunda multa. Por supuesto, después se la retiraron porque el policía no sabía que este señor, claro, él no tenía el documento de identificación porque había salido del pueblo sin su DNI. Es como se llama allí en España, María José, ¿no? El Sí. DNI donde El tiene documento todos nacional los de datos identidad. tuyos. Exactamente, DNI. Sí. Y el hombre se ganó 2 multas, porque el policía pensó que estaba haciéndole una broma del documento a firmar y el hombre se llama Firmo. Imagínense usted, le pusieron así cuando nació, Firmo. Son cosas curiosas que suceden en este mundo nuestro. Hoy estamos hablando de los nombres, cosas que pasan en el mundo nuestro.
¿Cómo es la psicología de los nombres también en Perú, Yerme? ¿Hay una revolución de nombres nuevos, modernos? Sí, seguramente habrán, como tú dices, revolución de nombres modernos. Ponen a sus hijos, ¿no? O los padres que ahora, los padres modernos, a mí me echan los hijos el nombre moderno, como que todavía algunos mantienen esa tradición, se puede decir, ¿no? Que ponen el nombre todavía de los abuelos, de alguien o de la misma madre, ¿no? Yo, por ejemplo, mi nombre le metí a mi hija, la última, mi hija tiene 2 nombres. Yo le metí el nombre de un artista y mi nombre, 2 nombres. Al otro, mi hijo, también yo le puse el nombre de un artista, no sé si le conoce, Luis Miguel, este artista, este puertorriqueño. En ese tiempo, Mexicano. a mí me gustaba este chico, Mexicano, este Yerme. artista, Es este cantante. mexicano. Y mi hijo cuando era chiquito ya también lo cantaba su canción. Yo le eché su nombre, Luis Miguel, mi hijo. Y obviamente mi hijo también es un artista de la música. Y como tú dices, Miguel Ángel, sí, hay tantos nombres, no te podría mencionar, seguramente nombres extraños, nombres modernos, ¿cómo no? Ay, yo ya no estoy en Perú, pero seguramente existen. Mira, mi nieto, como le vuelvo a repetir al inicio que yo dije que le echaron un nombre, él nació en Perú y le pusieron el nombre de la ciudad de Milano. Milán está acá en Italia. Milan, no Milano, Milan, nombre de un equipo de fútbol. Tú lo conoces, Miguel Ángel, ¿has escuchado? Milan, el Milan. Es de un equipo de fútbol. Seguramente ellos han escogido eso. Y como hay tantos que ponen ese nombre moderno, no te podría mencionar, Miguel Ángel, porque no sé la verdad, pero sí existen, sí hay nombres modernos que los padres modernos, como le vuelvo a repetir, están eligiendo siempre los nombres modernos. Pero como vuelvo a repetir, algunos mantienen la tradición, poner el nombre de la mamá, de los abuelos, aunque de los bisabuelos. Todavía hay. También todo depende a los momentos. A lo mejor las personas están viendo una novela que les impactó los personajes y toman el nombre de uno de los personajes y se lo ponen al hijo cuando nació o a la hija. Iraida quería comentar algo. Yo quería comentarte que gracias a ti yo busqué, porque yo sabía que había una santa que se llamaba Santa Iraida, porque el 22 de septiembre, que fue cuando nació mi mamá, es cuando se celebra esa santa. Pero yo no sabía lo que había hecho la santa, que vio a un barco que venía y se llevaba a todos los cristianos, y ella se sintió que tenía la necesidad también de sufrir como esos cristianos, y fue y se confesó ser cristiana. Y fue la primera en ser decapitada. Y entonces yo me pregunto, yo me digo, ¿es verdad lo que dicen que el nombre que te ponen te caracteriza? Porque yo siempre he sido sacrificada por los demás. Y yo creo que es verdad. Ahora me doy cuenta, porque siempre he tratado yo de sacrificarme por los demás.
Hoy estamos dedicando esta directa al tema de los nombres. ¿Usted está conforme con el nombre que le han dado? ¿Le gusta llamarse María José? Bueno, es lo que he dicho al principio, que viene del origen de los padres de mi padre, los abuelos paternos, que se llamaban José y Josefa. Es un nombre totalmente español, María José. Y bueno, a mí los nombres compuestos no me gustan. No, me hubiera gustado más que me hubieran puesto uno solo. Marta, Sonia, no sé, Sara, Quizás, más quizás cortitos. también pudo haber tenido alguna influencia el cine, porque en el filme La vida sigue igual de Julio Iglesias, la novia de Julio Iglesias, o sea, en la película, se llamaba María José. Ah, muy bien, muy A lo bien. mejor vieron el filme, le gustó el nombre y también Y se la apodaron enamoraron María del José. nombre y pusieron María José y coincidía de que mis abuelos se llamaban José y Josefa y a mí dijeron, venga, vamos a poner a la niña María Que José. seguramente ibas a encontrar con Julio Iglesias cuando fueras grande. Ay, eso no. Quién sabe, No ¿no? eso no llegó, pero bueno, supongo que mis padres estarían encantados con el nombre de María José por ver el filme de Julio Iglesias y coincidía que también mis abuelos se llamaban José y Josefa y todo cuadró, todo cuadró. Pero bueno, lo importante es que el origen no me desagrada de dónde viene, porque al menos llevo pues los nombres de mis abuelos y de eso se trata. Antiguamente es lo que digo, que antes había muchas María del Mar, María Mercedes, mi nombre María José, Mari Carmen, claro, María del Carmen. Ahora ya todo eso ha ido desapareciendo, pero es porque yo encuentro que eran nombres largos y yo creo que es más práctico los nombres más cortos. Es que si no, te los tienen que abreviar. Me tengo que contentar con el nombre que mis papás me dieron. No puedo cambiarlo, con eso seguiré. Y que cada estado de los Estados Unidos tiene un apodo, tiene un nickname, como nos dicen ellos. Por ejemplo, la Florida de Sunshine State, o sea, el estado del sol brillante. Aquí en Kentucky, de Bluegrass State, que es el estado que tiene mucha hierba. Interesante, ha sido curioso respecto, puede que añada a lo que son los apodos, los motes, las historias que hemos explicado cada una de nosotras, de dónde vienen nuestros nombres. Y como todo lo que inicia termina, así estamos poniendo punto final a esta directa de los nombres. Les recuerdo que si le gustó la directa, usted puede dejar su comentario debajo de este video. En nombre de Germé García Santillán desde Roma, Barcelona, María José Guerrero, en Norteamérica, Iraida Villar y quien les habla, Miguel Ángel Luzbel, agradecer su compañía. A todos, muchísimas gracias y lo esperamos la próxima semana en otra directa similar.